La triple C. Este es el reflejo de nuestras influencias. Cada elemento se retroalimenta entre sí y tenemos que tener el foco en ellos tres. No podemos de ninguna forma olvidar uno porque si no el triángulo no se arma armónicamente. Yo me imagino que ustedes se están preguntando, ¿y por qué ahora somos dos? ¿Será que se multiplicaron? Claro, una versión un poquito más refinada de mí, evidentemente, pero lo interesante es que hay una razón por la cual en este espacio que hemos creado para ustedes, Luis José Cones, mejor conocido como Luijo, mi hijo, mi primer motor, me acompaña, ¿no? Claro que sí, bueno, estamos aquí para plasmar unas ideas que salieron de una decisión mía y una decisión que tal vez para muchos puede ser considerada una decisión loca, una decisión Errada, errada, una decisión tomada por rebeldía. sí. Y esa decisión fue rechazar una beca para estudiar acá en un college de los Estados O Unidos. sea, imagínate lo que significa. Vamos a centrar a la gente que a lo mejor no está tan empapada de esto de las becas y tal, porque estudiar acá en los Estados Unidos en la universidad, al igual que en muchos países, es extremadamente costoso. Totalmente. Eh, es muy poco el porcentaje de personas que llegan a acceder a estudiar en una universidad, un college aquí en los Estados Sí, Unidos, ¿no? requiere una inversión económica Que no todo el mundo que no tiene. todo el mundo tiene. Y esa es la razón por la cual la mayoría de las personas se quedan como que en el high school. Claro. Y ya de ahí se van a trabajar. Es el típico cuento americano de que los chamos a los 16 años ya Se están independiza. independientes. Y eso tú lo veías en tu colegio, ¿no? Había gente que te Sí, decía, a partir de los 16, 17 años ya ya se van. comienza tu camino solo. Y nosotros tenemos una cultura diferente. O Sí, sea, nosotros los latinos y especialmente los venezolanos somos de más bien estar donde estén ustedes. O sea, si tú me hubieses dicho que ibas a estudiar, por ejemplo, en New York, ten la seguridad que nosotros nos hubiésemos ahí vamos a mudado estar todos. y nos íbamos a acomodar y te garantizo que mi papá, mi mamá, o sea, mis hermanos, que son tus tíos, Claro también que sí. estarían ahí. Entonces, claro, es muy interesante como tú lo planteas porque yo siento que lo primero que se le viene a la gente es eso, o sea, ajá, ¿y lo hizo por qué? ¿Por rebeldía? ¿Lo hizo porque sencillamente quieres ir en contra de? ¿O por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Sí, la primera, digamos que el foco que tuve para tomar esta decisión es el hecho de no ser parte de ese 99% de las personas en las que siempre caen en los mismos problemas, sobre todo ahorita en este primer semestre que hemos visto cómo el 99% de las personas se ha visto afectada. Sumado a eso, me llega justamente la noticia de aprobación de esta beca, justamente en este momento, y es cuando yo digo, ok, stop, hay gente que en este momento es donde está capitalizando más, donde tal vez está más estable emocionalmente, porque trabajaron en el ser, trabajaron Claro. en estar enfocados ellos mismos a lo que quieren, a su satisfacción personal, en vez de trabajar siempre enfocado a lo que tal vez quieren los demás. Sí, y fíjate que cuando comenzó todo esto de, bueno, se está acabando el high school, como que el next step es, bueno, la universidad, ya tú estabas haciendo el famoso dual enrollment, en donde compartías las materias de colegio ya en el college. Yo comenzaba con la pregunta, epa, ¿aplicaste a la beca? ¿Aplicaste por ahí una beca? Porque, a ver, o sea, yo siento que uno, o sea, si se tiene que cortar un brazo por brindarle algo a sus hijos, lo haría, Sí, porque es la cultura nuestra, es la cultura latina, y es lo que yo siempre te he dicho que en el momento que te toca, la manera de tú recompensar esto no es ni siquiera con notas, no es ni siquiera con méritos, eso me enorgullece y eso te hace sentir bien a ti, pero en verdad lo que yo quisiera es que en algún momento tú pudieras retribuir es con tus hermanos y cualquier persona que tú puedas ayudar. O sea, si el día de mañana tú le puedes echar la mano a alguien para que estudie o para que tenga un modelo de negocio diferente o para lo que sea, hazlo. Es lo único que yo te pido. Pero yo sí comenzaba y que, ¿qué pasó? Y aplicaste una beca y ¿qué pasó? ¿Cuáles son las opciones? ¿No? Y yo me acuerdo que un día tú me dijiste, sí, apliqué y estoy esperando respuesta, pero eso tarda. sí.
Sí, y justamente eso tarda, pensábamos nosotros. Y normalmente el tiempo de aprobación es entre 2 y 3 meses, si acaso un mes como mínimo. Y resulta que el resultado me llega a los 5 días de haber aplicado, sí, a una semana y media. Obviamente me agarra con, con una idea, con una creencia que tal vez se estaba enfrentando con una creencia nueva que estaban haciendo dentro de mí. Sí, sí. Y yo estaba tratando de buscar esa forma de cómo no hacerlas confrontar, sino más bien desactivar la creencia que no quiero que esté en mi vida porque siento que no es la ruta que tal vez siento que me va a llevar a la felicidad. ¿Cuál era esa creencia? Porque, a ver, y te cuento primero la mía, ¿no? O sea, a pesar de que yo tengo rato mostrándote que la ruta para uno sentirse bien con uno mismo es trabajar en lo que uno ama. Y nunca diciéndote que lo hagas, porque yo creo que nunca te he dicho, mira, lo que tú tienes que hacer es tal cosa No, o la para nada, otra. para nada. Tal vez cuando, no sé, cuando trabajaba en el mundo médico, en algún momento tú estabas súper chamo, yo quería que tú fueses doctor, no sé, también Sí, me cruzó ya en tal algún vez en momento ese el momento cable. yo no tenía el criterio como para tomar una decisión y saber que tal vez eso era bueno o malo. Y Simplemente era como una idea de padre a de niño, pues. padre e hijo, pero también era como inculcada. Yo mismo Sí. también después me di cuenta que dije, espérate, ya va, o sea, ¿qué me pasa? Porque yo tengo que estarle diciendo, y le decía a mi mamá que te Sí. dijera, todo el mundo, mi hermana, todo el mundo te decía como que Luis José va a ser médico, y tu abuela, ¿te acuerdas? Que te decía también Sí. que, no, tú vas a ser, no, ella quería que fueses ingeniero, como tu Ingeniero, papá. después médico, bueno, ese patrón. O sea, de alguna manera, yo que ya había superado la barrera de ser un empleado y que ya estaba en el mundo del emprendimiento y que he llegado a constituir empresas, yo también tuve esa creencia de que hay que estudiar para ser alguien, pero antes para tener cosas. Y entonces esa creencia que en Latinoamérica está presente. Entonces, claro, cuando yo veo que tú comienzas a aplicar, la verdad que yo no, o sea, no pensé en que lo que tú querías hacer iba más allá de una carrera universitaria. O sea, te lo juro, yo más bien decía, bueno, estamos en Estados Unidos, esta es la segunda generación en Estados Unidos, nosotros Claro. fuimos los primeros que abrimos el campo, buenísimo que estudies aquí. O sea, yo decía como que, o sea, es como que Luis José está haciendo lo que hizo mi papá, que se graduó en Caracas viniendo de Cantaura, en esta segunda generación. Pero en el fondo, iba más allá de eso, ¿no? O sea, yo pensaba que era el camino que tú ibas a seguir iba hacia eso, pero en el fondo yo no te mostré eso, que es lo más interesante, ¿no? Sí, y el primer choque que tuve en mi mente, que ese choque de creencias que yo estaba tratando de alguna forma evitar, no poner a confrontar dos creencias, una que viene generacional, Sí. que es la que nos han, Ah, digamos que, inculcado en nosotros desde de generación en generación. que hasta yo siendo emprendedor pensé en que tu ruta era que vayas a la universidad. Correcto. Ah, Y cuando recibo la beca, no me emociono. Recibo el correo y si en algún momento mi deseo, mi meta, sí, mi meta tal vez a mediano plazo al llegar a los Estados Unidos era recibir una beca porque es el premio al esfuerzo y es el premio al esfuerzo que luego eventualmente me va a traer la seguridad que de alguna manera nos han vendido, que es esa creencia que le denominamos la creencia en forma de escalera, sí. la cual es el ABC, la creencia ABC antigua, en la que está basada en adquirir un título universitario Ajá, para luego estudio. subir al escalón de buscar y tener un empleo seguro y finalmente conseguir esa tranquilidad financiera, esa seguridad financiera que nos ha vendido esa creencia antigua. Que no es una verdad escrita en piedra, me perdona, o sea, Exacto. pero es una creencia, Es sí. una creencia que, para bien o para mal, ha estado dentro de mí desde hace mucho tiempo y tal vez en este momento me di cuenta que quiero desactivar o deseo otra creencia activada en mi ser. Claro. Y es ahí donde cuando veo esa reacción de no de emoción al ver la aprobación de la beca, digo, ok, aquí hay algo que está mal dentro de mí, porque no me estoy sintiendo, no estoy sintiendo que esta es la ruta que me va a llevar a la felicidad o a la libertad financiera que en algún momento es lo que quiero lograr. Y con esa creencia del ABC,
yo dije, ok, esta es la creencia que no quiero seguir. Teniendo en mente esa creencia, dije, no quiero seguir esto. Y tal vez por eso estoy encontrando algo de rechazo al ver la aprobación de la beca, porque eso me va a llevar a la creencia ABC. ¿Y después qué hiciste? Ok, tú viste eso, no te emocionaste, pero, o sea, yo me acuerdo que tú me escribiste porque yo había salido en la mañana y me dijo, ah, no, yo estaba durmiendo, creo. Tú Pero me te escribí y escribiste después viniste y para tú el me cuarto. escribiste y que, mira, papá, cuando puedas vienes. Ajá, Cuando puedas exacto. vienes al cuarto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces yo, bueno, ok, cuando yo fui, ok, yo fui, pero antes, en ese interín, desde que no te emocionaste hasta que apareció, ¿eso te llegó ese mismo día en la mañana o la noche Sí, anterior? eso me llegó ese mismo día, pero al llegarme, obviamente yo me tragué la noticia y tratando de digerir esa emoción que yo no me esperaba, ese rechazo más bien, Claro, o esa sea, el emoción tal rechazo que tú le vez estabas dando a a lo la que aprobación, supuestamente era lo tal vez máximo. sí, ese rechazo, esa negativa a lo que recibí me hizo pensar, eso no es lo que yo quiero, porque fue algo que me nació, que yo sentí que me salió de adentro, ese rechazo a la carta de aprobación. Claro. Y yo dije, ya va, aquí hay algo que no está bien, o hay algo en que tengo que trabajar para derrumbar esa creencia, para desactivar esa creencia de Sí, mí. claro, algo está pasando, porque ajá, no es Algo está normal pasando, no me está que causando. el efecto que debería causarte. Claro, entonces ahí me doy cuenta que en estos momentos de crisis para el 99% de las personas, si hay un 1% que en este momento tal vez pudo haber sido el trimestre y hasta el semestre más rentable. Sí, 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 sin duda. Y no solo rentable, no solo hablando del tema económico, sino Estable también, o sí, sea, ese estable uno a por nivel ciento como sí, emocional. ese 1% tal vez en esta temporada no se vio afectada Claro. por tal vez el encierro, por tal vez perder tu trabajo. O la nueva forma de generar ingresos, claro, claro. Exacto, entonces ahí es donde yo digo, yo quiero ser parte de ese 1%. Quiero ser parte de las personas que crearon su propia forma de pensar y que no se ven, no realizan, no hacen lo que hacen para satisfacer una necesidad externa, sino más bien trabajan en el ser, trabajan en, Claro. en su satisfacción interna y obviamente luego después te trabajarás en crear productos, sistemas que obviamente satisfagan la necesidad de otra persona, de otro grupo de personas. Pero creo que la base y lo que me hizo seguir, o sea, desactivar la creencia ABC y comenzar con esta nueva creencia fue eso. Fue querer ser parte del 1% y querer manejar y crear mi propia forma de pensar y de ver Pero, la vida. pero es que fíjate qué brutal, hijo, porque, ¿cómo te explico? Cuando, ahora sí, me escribe y yo voy al cuarto y entonces me dijo, tú me dijiste, mira aquí, o sea, siéntate, entonces me siento en tu escritorio y entonces veo el correo. Yo comienzo a leer que dice que usted, bueno, tú sabes, típico el formalismo de un college, estimado Luis José Sí, Cones, usted ha sido seleccionado entre el grupo selecto de aplicantes, no sé qué, y ha recibido el beneficio de una sí, beca. Y entonces yo me iba emocionando, o sea, era comiquísimo, yo me iba emocionando, y entonces yo iba leyendo, y entonces, claro, yo te veía a ti, y yo veía que estaba tipo tranquilo, entonces termino de leer, termino de leer la cosa. Y entonces yo te doy un abrazo y entonces yo te veo así como, yo, hijo, felicitaciones y tal. Y yo te veo así como más, como neutro. Y yo digo, ya va, espérate, ¿será que yo leí mal? ¿Será que yo leí mal? Y capaz de que le rechazaron y yo me estoy imaginando eso. O sea, en algún momento, te lo juro, que yo llegué a pensar, ¿será que de verdad? O sea, yo leí mal o lo que sea. Entonces me puse otra vez a leer y entonces te vi y tú me dijiste, no, es que, sí, sí, es que eso es, pero, y yo dije, ¿qué? O sea, pero, entonces, claro, hay un cortocircuito en mi claro. mente, porque, ¿cómo te explico? Tú no me habías dicho nada, pero hubo un cortocircuito porque hay un rechazo A de tu nuevas creencias. parte a algo que supuestamente es el deber ser, Exacto. que es el goal para mucha gente, que es la meta, que es lo que la gente quiere, que es lo que la gente se fajaría y se mataría por tener. Sí. Y de pronto veo eso, entonces yo dije, ya va, ya, espérate. Me paré, me acuerdo, me paré y dije, ya va, espérate. Ajá, y entonces, y entonces tú me dijiste algo así como que, bueno, sí, pero es que yo no quiero eso. Sí, no es lo que me causó, sí, esa emoción que no sentí, sí, no quiero, siento que Qué no es lo que, bolas. que no es lo que quiero, porque vino desde adentro, o sea, naturalmente si estamos al frente de algo que nos gusta, de algo que nos causa emoción, o a la vez
tristeza, Uno automáticamente reacciona, pues. reacciona, y esa reacción viene de adentro. Y yo sentí ese rechazo, automáticamente dije que algo está mal, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero. Pero fue rudo, o sea, fue rudo de verdad porque, ¿cómo te explico? Yo ahí entonces lo primero que dije fue, ya va. Seguramente está, no sé, tuvo una mala noche, no durmió bien y a lo mejor es que estaba un poco confundido. Entonces siempre he sido una persona muy madura y muy clara en lo que quiere, siempre, desde que estabas muy chamo. Y yo siento que también aporté mi granito de arena que eso funcionara, no fui el único. Tú fuiste privilegiado en tener o sea, familiares fantásticos, tus abuelos, criados por abuelos, en compañía de nosotros, tus papás. O sea, tuviste un mundo de verdad de mucha enseñanza, siento Sí, yo, y todo eso influyó en quién eres. Pero entonces yo decía, a ver, o sea, seguramente, no sé, no durmió bien y yo quisiera que él me explicara realmente qué está más allá, ¿no? O sea, por qué lo ves así? Y entonces, claro, en primera instancia, como mi reacción natural, porque a pesar de que ya yo rompí la creencia de ser empleado y ya nosotros tenemos nuestro propio negocio, nuestra propia empresa y hacemos que funcione para nosotros, yo decía, pero ¿cómo va a rechazar esa oportunidad? O sea, porque yo ni de vaina a tu edad, ni de vaina, pero es que o sea, he hecho el cassette para atrás, o sea, jamás a mis 19 años yo tenía la forma de pensar que tú tienes. O sea, ni lo soñaba. O sea, a mis 19 años yo estaba pensando en rumbear, en salir, en conocer, estaba entrando a la universidad, pero estaba en otro mundo, ¿no? Y entonces, claro, yo digo, no, espérate, pero esto no está bien. Entonces como que buscaba la manera de preguntarte de que, bueno, pero a lo mejor tú puedes alcanzar tu meta, pero también también. estudia, pues, pero bueno, vamos a hacer los dos, pues, combínalo. Y a través de preguntas, ¿no? Te hacía como preguntas para que tú mismo te dieras cuenta. Y entonces llegó un momento que yo siento que no fue lo que tú me dijiste, porque o sea, en algún momento yo como que me quedé así, no escuchaba, ¿sabes? Me quedé como sordo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué haces? Cállate, decía, porque, coño, si yo sembré, Sí, nunca yo te dije a ti, tú tienes que hacer esto, jamás, no, para nada. jamás, jamás. Y yo creo que eso es algo que yo me siento orgulloso, porque de alguna manera en mi crianza y en mi sistema de creencia, en el sistema de creencia de mis papás, de mis abuelos, sí estaba como que usted tiene que hacer esto, después lo Sí, otro, ta, ta, ese ta. ABC. Ese ABC, de alguna manera estuvo presente ahí. Y entonces yo decía, cállate, porque lo que está ocurriendo es que Luis José, de 19 años, vio algo que yo vi a los 20, ¿qué? A los 20, al 2013, a los 33 años. O sea, imagínate, tú a los 19 años estás viendo algo que yo vi a los 33 años, que es como que, pero es que resulta que uno tiene que trabajar en su pasión y buscar un negocio que sea rentable y que al mismo tiempo te permite alcanzar lo que tú quieres y sostenerte y llegarlo a consolidar para que éste se convierta en una fuente de ingresos que garantice la estabilidad de tus hijos, tus nietos. Pana, y lo está viendo a los 19 años. Yo dije, te lo juro, hijo, con el corazón en la mano. Yo dije, dale. O sea, llegó un momento, ¿verdad? Y ahí nos Y nos abrazamos. abrazamos y fue demasiado cómico. Fue un momento muy, o sea, lleno de emociones intensas, Claro. ¿sabes? Porque te lo juro que estaban mis miedos. O sea, de pana, aparecieron mis miedos pero ya va, y la seguridad, y si no es lo mismo. Fíjate lo que está pasando también, que yo creo que esto es un ingrediente adicional. Uno viene de un país donde evidentemente la condición de empleado se ha deteriorado mucho. Sí, En Latinoamérica en general la condición de empleado se ha deteriorado mucho, pero especialmente en Venezuela más. O sea, los sí. empleados sufren mucho, pues, y les cuesta muchísimo alcanzar sus metas personales. Pero bueno, en Estados Unidos, como que el empleado tiene otro rango dentro del común denominador de la gente, pues. Correcto. El empleado, digo, profesional, que logra tener una carrera universitaria. Entonces, si digamos que yo estaba convencido de que no tenías que estudiar en Venezuela, pero entonces ahora viene el tema de Estados Unidos y de verdad, hijo, fue como en el casino, como una apuesta. Yo no soy jugador de casino, pero cuando he jugado, hay momentos en que tú haces una apuesta ciega, ¿no? Y yo dije, esto es. Sí, y incluso esas personas, esos profesionales que tú dices que hoy en día en Estados Unidos, si tú tienes una carrera, digamos, estable, un cargo tal vez, que te pueda dar una rentabilidad
anual considerable. En estos momentos, puedes ser el gerente de una empresa, el manager de una empresa, puedes ser puedes estar en altos cargos de empresas aquí en los Estados Unidos, pero muchas de esas personas ahorita simplemente la empresa dejó de trabajar y ellos por consecuencia también dejan de Sí. trabajar. Bueno, mira el caso de Disney. O sea, usted puede ser el top manager de Disney, hablando de Orlando, que es una situación que vemos aquí, ¿sabes? Que lo tenemos en frente de los ojos. Usted puede ser el top manager regional, lo que te dé la gana, pero Disney le dio layoff a 60,000 personas. O sea que esa persona Sí, quedó en una condición de depender del gobierno, porque obviamente, bueno, como todo, siempre hay políticas, hay protección, pero estás claro. dependiendo del gobierno a que te dé una ayuda de reempleo, porque no tienes entonces el empleo tradicional, ¿no? Sí, entonces ahí es donde decido que al principio cuando les digo que rechacé esta beca, la primera impresión de la gente puede ser eso que dijimos, estás loco, estás tomándolo por rebeldía, no sabes lo que hacer. Y yo siento que ahorita es donde he estado más enfocado en lo que quiero hacer Qué brutal. y este momento de crisis, que para muchas personas ha sido uno de los peores momentos tal vez de su vida, yo podría decir en el futuro que es el semestre más efectivo que he tenido hasta ahora. El semestre que más me ha iluminado, que más me ha... Sí, eso, o sea, el semestre que más me ha funcionado hasta ahora. Claro. Y a mí me gustaría saber también cómo fue la reacción de tu mamá, porque, o sea, digamos que, o sea, Luis José, nosotros te criamos con un esfuerzo en conjunto, ya habíamos hablado de todos los que influyeron, eh, pero bueno, obviamente yo siento que la opinión de tu mamá también era muy importante, ¿no? Claro, de hecho, yo consulto la opinión, obviamente contigo y con mi mamá, porque necesitaba escuchar su opinión, pero yo de alguna manera ya estaba, digamos, sí, 99% claro de lo que yo quería. Claro, Pero obviamente necesitaba su opinión porque me pueden aclarar tal vez cosas que yo no estaba viendo. claro. Y entonces al llamar a mi mamá, obviamente al principio está ese rechazo, esa cara de sorpresa. Obviamente ella se No es para emociona, menos, no es no para es para menos. menos, ella se emociona cuando le digo, está esto, y yo le digo, pero ya va, pero es que eso no es lo que yo quiero. Y entonces, claro, yo le dije exactamente, creo que le dije, creo que eso no es la vía que quiero seguir, algo así le dije. Y claro, ella ahí se sorprende y es ahí donde comienzo a explicarle básicamente lo mismo que te expliqué a ti. Y claro, ella comienza, siento que le pasó lo mismo que te pasó a ti, en el que en un momento me dejó de escuchar y, y comenzó a darse cuenta, comenzó como a decirme, sí, tienes razón, o sea, y Porque lo entonces, interesante es que tu mamá, además de ser una persona muy disciplinada, es artista, es pianista. O sí, sea, que ella ya tiene o sea, ya ella no está dentro de un sistema de empleado tradicional. O sea, ya ella depende mucho de su claro, arte y de su talento, ¿no? sí, y es Pero ahí, igual está esa cosa de que quiere como lo tradicional, o sea, como que quieres la seguridad. claro, claro, entonces es ahí donde creo que ella y tú entendieron que yo no estoy tomando esta decisión porque quiero dejar de Ya, estudiar, o sea, de capacitarme, sino más bien porque quiero especificar, quiero como canalizar ese aprendizaje a cosas más específicas y a temas más específicos que yo sé que van a estar enfocados muchísimo más a lo que quiero. O sea, este tipo de temas que son los que sé que me van a llevar al lado derecho, que en unos minutos vamos a explicar. Pero es eso, conseguí la ruta qué que brutal. está basada en el estudio de los negocios, en el estudio de las inversiones, que hoy en día siento que es la ruta que quiero y es lo que tengo en mente y estoy más enfocado que nunca en eso. Y fíjate esto, o sea, tú estabas tan claro en lo que tú querías que evidentemente llegó un momento que yo dejé de escucharte, seguramente le pasó a tu mamá, pero tú nos vendiste la idea, o sea, tú nos convenciste desde tu esencia y desde tu foco de que lo que querías hacer era romper esa creencia ABC, era quebrar ese molde y que, o sea, ¿en qué mejor momento para hacer lo que este? Que fue lo que yo al final te decía, o Sí, sea, estás en tu mejor edad, estás en el mejor Pana, estás momento. en el mejor momento, dale. Y aquí no tienes la presión de que,
a lo mejor en otras culturas tienes que tener ya independencia a esta edad y tú tienes que buscarte tu hogar y tal. No, pana, tú estás protegido por nosotros. Entonces, qué bonito es que tú tengas la oportunidad de hacer lo que tú quieras hacer, pero además no estás en un plano de, bueno, es que yo voy a ver qué hago, tal. Para nada. O sea, yo siento que desde que tú dijiste eso, si ya tú eras disciplinado por sí, o sea, tú te hiciste mega disciplinado en la cultura de aprendizaje de una manera distinta, porque el aprendizaje tiene que estar, y eso ya vamos a Sin hablar. duda, sin Ahora, yo duda. le dije, si usted va a ir para el océano de tiburones, usted no puede ser un pececito. Sí. Usted no puede ser un pececito manso, porque si te vas a lanzar, yo conozco esas aguas y yo sé cómo es el mundo ahí. Y los que están en negocios saben de qué estamos hablando. O sea, la competencia es ruda, la gente te quiere meter el pie, la gente quiere quitarte la arepa, la gente quiere buscar la manera de que los clientes sean de ellos. En cualquier momento, si te descuidas, te pueden hacer una jugada que te deja ahí temblando en el mercado. Entonces yo dije, ok, entonces ahora, si usted quiere entrar en el mundo de los negocios, el mundo de las inversiones, si usted se quiere meter de lleno en esto, prepárese. Y yo dije, mira, esto yo siento que es o sea, la ruta que debe seguir cualquier persona a cualquier edad, hijo, que diga, mira, yo de verdad llegó el momento de meterme en el mundo de las inversiones y los negocios. Le dije, mira, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, primer libro y segundo libro, El cuadrante del flujo del dinero. Sí, comencé por Padre Rico, Padre Pobre, que para mí fue como esa reafirmación y a su vez ese despertar del despertar que ya yo había hecho. Y lo más impresionante fue que ese despertar que me hace ver Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre, estaba mandado a hacer a la creencia que yo estaba tratando de derrumbar y la creencia que estaba tratando de activar. Estaba totalmente alineado a lo que yo quería con el concepto del libro. Y es ahí donde él habla de la idea del padre pobre, que no es, él no dice pobre a modo de Menospreciarlo de económicamente. menospreciarlo, no, sino él más bien se refiere al padre pobre como una persona totalmente educada, Letrada, sí. letrada, pero que siguió el sistema ABC. Él decía, ok, adquiere un título universitario, busca un empleo seguro y finalmente vas a conseguir tu seguridad. Pero en ningún momento lo discrimina, ¿no? No, no, Lo no. pone como su padre pobre porque no es la idea que él siguió. Claro. Y ahora está el padre rico, que era el padre de su amigo, sí, el papá de su amigo del colegio, que fue una persona que vio más allá. Claro. Fue una persona que decidió ser parte del 1%. Fue esa persona que no se apegaba a la frase de que tenemos que hacerlo de esta forma porque es la forma en que todos los demás lo hacen. Y es ahí donde yo digo, ok, este libro me está prácticamente afirmando todo lo que ya yo venía armando sin haber leído el libro. Y, y claro, se me reafirma todo, se me abren más la- el, el sistema de creencias nuevo Claro. y Y fíjate, y antes de eso, tú te habías, o sea, eras consumidor de libros, no, leías para libros. nada, o sea, yo no Eso es digo fino, pues. detestaba, pero jamás me interesé por la lectura porque en el colegio normalmente lo que te enseñan es a leer ficción, a leer historias sí, prácticamente de ficción, que eso nunca me llamó la atención. Pero cuando tú me comentas, coño, comienza por Padre Rico, Padre Pobre, porque esto te va a ayudar en este momento, como que te va a enfocar, así, yo lo vi como, sí, obviamente, si quiero esto, si quiero saltar al otro lado, obviamente tengo que interesarme por la lectura, pero como nunca me había interesado, Y eran autores nuevos para ti en ese momento, sí, ¿no? O sí, sea, para nada, yo no conocía Kiyosaki no lo absolutamente conocía. nada de ellos, entonces, pero decido dar ese paso porque yo digo, claro, nunca me he interesado por la lectura porque siempre eh, me han mandado, por decirlo algo, a leer ficción. Claro. Y dije, coño, esto es lo que en verdad hay que leer, o sea, estas aplicaciones de vida, o sea, de negocios, de inversiones, y es ahí donde, primer libro que leo, Padre Rico, Padre Pobre, primer libro desde que comencé mi vida prácticamente. Los libros que he leído, los he leído por obligación Claro, cuando toqué en el en colegio que un... si las novelas y las Claro, cosas, ¿no? pero es el primer libro que decido, y cuando comienzo a leer el libro, me pasa lo mismo que me pasó al recibir la beca, pero totalmente al revés. Claro, Siento que estaba saliendo de mí como una euforia, una excitación claro, hacia lo que estaba leyendo, que yo dije, coño, o sea, todo estaba como demasiado alineado. claro, Toda, claro, la claro, creencia claro. nueva estaba totalmente alineada, porque
si veo rechazo en un principio a la beca, y ahora estoy viendo esa misma emoción que viene de dentro, pero positiva, o sea, de que, Claro. o sea, yo agarraba las páginas y decía, Es que es o poderoso. sea, es poderoso, y de hecho te pasaba algunos Sí, captures, sí. y yo decía, o sea, este libro es una grosería, porque es que me está firmando todo, o sea, y que Sí. venga de la mente de Robert Kiyosaki, que es un empresario e inversionista súper reconocido hoy en día. Dije, o sea, sin duda es el camino que voy a seguir caminando por esa ¿Cuántas ruta. páginas tiene el libro? Recuérdame, 300 páginas. 300 páginas, y eso fue lo otro que más bien, ¿En cuánto tiempo lo sí, lo leíste? leí en 10 días, lo leí. Me pegaba 4 horas diarias leyéndolo y no lo sentía como algo que estaba haciendo por obligación, porque coño, ya leí a mi papá que voy a seguir este camino y quiero que me vayan leyendo. Para nada, Es que yo, ni siquiera yo nunca te he supervisado, no, nada, no, o yo sea, estaba ahí tranquilazo y tengo un horario, todos los días me estoy parando a las 7 de la mañana porque quiero, o sea, porque claro. me nace. Y comenzaste a hacerlo en medio de la pandemia, que es cuando todo el mundo le cambió el horario, que es lo más Totalmente, cómico, y ¿no? ya yo tenía como esa espinita de coño, voy a comenzar a volver a recuperar el horario y ya tengo mi hábito ese hábito de coño, ese hábito de negocios, ese hábito Claro. de persona exitosa, que el éxito, bueno, tiene sus Sí, variantes, sus obviamente, claro. definiciones dependiendo de la persona. Pero lo que para ti, pues Sí, exitoso. exacto. Entonces comienzo a tener mi hábito de lectura con Padre Rico, Padre Pobre, me lo leo en 10 días, termino de leerlo y digo, coño, o sea, quiero más porque esto se quedó corto Claro, prácticamente. claro, claro, es que se quede Y corto. entonces ahí donde entra pues el cuadrante del flujo del dinero. Y yo te dije, yo me acuerdo, porque yo te dije, mira, o sea, obviamente cuando tú lees Padre Rico, Padre Pobre, si tú lo leíste, sabes que es así. Es una historia fantástica. De verdad te explota la cotufa de la mente, o la palomita de maíz, o como Sí, quieras decirle en tu país, el popcorn te explota, ¿verdad? El maíz te explota. Y entonces comienzas a darte cuenta que estamos sumergidos en una creencia ABC que es full limitante, porque al final del día no te garantiza que tú vas a tener estabilidad financiera, ni estabilidad claro. emocional, ni que vas a estar ni siquiera tranquilo contigo mismo. No, no es una seguridad. Entonces, yo le decía, porque bueno, no sabía de pana cómo lo ibas a tomar. Es una historia buena, es una historia buena, es una historia muy interesante, no sabía que te iba a llegar tanto, pero el secreto está en la segunda parte de ese libro, que se llama El cuadrante del flujo del dinero, porque él plantea un modelo, ahora sí, de cómo salir de esa famosa carrera de ratas, Sí, donde estamos todos sumergidos persiguiendo uno a la otro. Yo le llamo seguir el rebaño, que tú sigues al rebaño y tú dices, la gente que llega a Estados Unidos y que llega porque otro le dijo que hay una opción interesante aquí, y entonces le preguntas, mire, ¿y cómo hace un equipo sobrevivir? Bueno, tienes que hacer Uber, o tienes que hacer Lyft, o tienes que hacer deliveries, o tienes que trabajar en construcción. Espérate un momentico, ya va. ¿Por qué yo tengo que seguir el rebaño? O sea, ¿qué me dice a mí que es el único trabajo? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo puedo menospreciar mi intelecto? ¿Cómo puedo menospreciar mi trayectoria? Porque eso es lo que supuestamente hay que hacer, ¿verdad? sí. La carrera es ratas, ¿no? Entonces yo dije, pero espérate, porque si te gustó el Padre Rico, Padre Pobre, lánzate ahora con el cuadrante del flujo del dinero, que ahí es como, o sea, la aplicación práctica de la filosofía de Kiyosaki, ¿no? Sí, entonces en ese momento me termino Padre Rico con esas ganas de seguir, con esas ganas de seguir reafirmando mi creencia, obviamente, sí, fortaleciéndola. Entonces aquí donde aparece el cuadrante del flujo del dinero, que acá tenemos una explicación, este es el cuadrante creado por Kiyosaki, en donde él plantea el empleado, el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista. Como El, los cuatro pilares sí, los cuatro, digamos, de la gente. los cuatro grupos que Ajá. agrupan a la humanidad. Sí, La sí. gente La encaja gente acá o profesional. encaja acá o encaja en alguno de estos dos. Él plantea este lado como el lado izquierdo del cuadrante y este lado como el lado derecho del cuadrante. En este lado, en la E de empleado, es donde trabajas para el sistema. Sin duda. Eres un empleado en una empresa, dependes de una empresa, no dependes nunca de ti, porque sin duda si la empresa cierra, como en estos momentos, si la empresa corta personal porque la automatización, ese tema de ahorita, pues Te quedas en, te quedas en las en el ruinas. aire. Y es el padre pobre estaba ahí, ¿no? En Claro, el padre empleado. pobre, digamos que está del lado izquierdo del cuadrante. Ujú, ujú. Entonces está el segundo nivel del lado izquierdo, que es el autoempleado. Kiyosaki lo plantea también del lado izquierdo porque sigue estando limitado. Sin duda, sin duda. Y eso a mí me gusta siempre aclararlo, porque lo hablaba con Carlos Luis, con mi cuñado, lo hablaba con amigos, o sea que
entran en el mundo, o sea, rompen el celofán del empleado, porque dicen, bueno, mira, ya, de verdad, yo quiero tener mi propio negocio, voy a seguir mi pasión y tal. Y entonces, cuando tú no estás consciente de esto, cuando tú no conoces el cuadrante del dinero y sobre todo cuando no ves esta clasificación magistral que hizo Kiyosaki, una cosa Increíble. increíble, sientes que cuando tú montas tu negocio, ya se acabaron tus problemas. Sí, Y puede que estés, cuando tú montas un negocio, aquí. O sea, puede que saltes de empleado a autoempleado. ¿Quién es un autoempleado? Duélale a quien le duela. Un médico. ¿Quién es un autoempleado? Un abogado. ¿Quién es un autoempleado? Todas aquellas personas que dependen de ellos mismos para producir. Los conferencistas, si no tenemos una empresa que nos apoye atrás y que camine por sí sola, somos autoempleados. Y aún así, si tenemos una empresa, bueno, el negocio de la empresa camina por sí solo, pero desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, somos autoempleados porque dependemos de nuestra voz, dependemos de nuestro conocimiento para poder generar ingresos. sí, este grupo crea el sistema, pero sin duda depende de que tú siempre estés ahí sí, para lograr esa meta financiera, porque depende 100% de ti. Entonces ahí, Si hablamos de que, bueno, ajá, si es verdad, salieron de un lado al otro, salieron del empleado al autoempleado, pero igual dependes de ti. sí, correcto. Entonces, si bien es un avance en el cuadrante del flujo del dinero, que pases de un nivel a otro, todavía estando en el lado izquierdo, porque tampoco todo es inmediato, no vas a llegar al último nivel del cuadrante del flujo del dinero en el lado derecho, porque no es así, todo tiene sus etapas. Pero entonces ahora lo interesante es conseguir el puente que te lleve del autoempleado al dueño de negocios. Y es ahí donde él plantea al dueño de negocios como esa persona que crea el sistema, pero gestiona el sistema Sí, y crea ese sistema que no necesita de él, no claro, necesita de la persona una claro. vez que lo crea para que le traiga esos dividendos, Sí, ya esa no es el rentabilidad. autoempleado, ya no es digamos, el dueño de una empresa, ya no tiene que ir a dar una conferencia para generar un ingreso, evidentemente, o no tiene que atender a un paciente para generar un ingreso, o Exacto. no tiene que defender un caso para generar un ingreso. Yo siento que el dueño de empresas es esa persona que logra generar un negocio rentable, que camine por sí solo y que obviamente no depende de él. Pero siento que el dueño de empresa, a diferencia del otro nivel, tiene, y eso lo hablábamos, tiene la sensación como de protagonismo. O sea, es una Sí, persona que quiere decir, yo soy el creador de esto, yo soy el dueño, yo soy yo el soy la dueño, cabeza de yo soy esto. la cabeza, yo soy el CEO, como quieras verlo. Y entonces podemos mencionar personas exitosas como el mismo Bill Gates, que hoy en día está retirado de Microsoft, pero en algún momento fue dueño de negocio. Correcto. Mark Zuckerberg con Facebook es actualmente la cara visible de Facebook. Podemos meterlo en ese grupo de Exacto. personas. Elon Musk, por ejemplo, con sus empresas, Sí, dueño que de de energía negocio. solar, ¿Sabes? SpaceX. Estas personas que el mismo Jeff Bezos de Amazon, o sea, es dueño de negocio. Sí. ¿Tendrá inversiones en otra cosa? Sí, pero en Amazon él es el CEO, pues la cara. Entonces siento que es como también hay una necesidad, no sé si una necesidad, pero hay un tema de protagonismo, pues. Sí, y yo creo que lo importante del caso de ellos, que son esos que no están en el 99% de las personas, sin duda alguna, es que ellos ya crearon un sistema tan poderoso, Claro que eso camina, Tesla, compadre. SpaceX, Facebook, esos Microsoft, empresarios Apple. exitosos, Bill Gates creó, obviamente Microsoft, Steve Jobs, que ya ellos se pueden, ellos nunca paran el conocimiento. Bill Gates ¿Sí? lee un libro, 300 páginas diarias. Eso es brutal. Ellos no paran de capacitarse, pero ellos se pueden olvidar del negocio por el tiempo que quieran, porque ya es un negocio que está Está andando. consolidado. Sí. El negocio lo manejan otras personas. De hecho, Kiyosaki plantea, me parece excelente en el cuadrante del flujo del dinero, en donde él dice que los dueños de negocios buscan TOC, que es el tiempo de otra gente. Claro. Y es ahí donde es poderoso el sistema, donde ya tú no estás De invirtiendo tu tu tiempo. tiempo en que ese sistema siga rodando, sino tú inviertes tu tiempo en tu capacitación, en tus hobbies, en las cosas que ya no tienes, que ya no dependen para que crees ese dinero y para que generes esa rentabilidad. Entonces, claro, es ahí donde te queremos llevar a este lado del cuadrante. Pero obviamente hay ciertas cualidades, Sí, un cambio de características, creencia. sí, cosas que tienes que tener. Pero ya va, antes de eso, el otro es el inversionista. Es el inversionista que depende de la preferencia de la persona. Tú puedes saltar al lado derecho del cuadrante
muchas personas son exitosas, tanto en el lado derecho, en el lado derecho, en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo, inversionistas exitosos, dueños de negocios exitosos, o simplemente se enfocan en las inversiones. Warren Buffett puede ser dueño de negocio inversionista al mismo tiempo y puedes tener el mismo... Sí, pero está más ligado a las inversiones, pues es Totalmente. conocido como uno de los inversionistas más importantes del mundo, Exacto. ¿no? Entonces, este grupo de gente, de inversionistas, si el empleado trabaja para el sistema, ellos crean el El sistema, los autoempleado. dueños de negocios crean y gestionan el sistema y eventualmente ya no tienen que hacer más nada con eso porque otra persona lo está manejando. El inversionista invierte en un sistema que ya está creado. Claro, Invierte en un sistema claro. que ya está creado y es ahí donde viene la preparación. Es ahí donde no puedes poner el dinero en un lugar en donde no sepas que probablemente el inversionista piensa en términos de probabilidad. Tienes un estudio en el que estás dispuesto a ganar tanto, pero hay una pérdida. Que Sí, uno tiene esa mentalidad de que uno no quiere saltar al otro lado porque no tiene seguridad, porque es un salto al agua que no sabes cuándo vuelves a agarrar flote. Y lo interesante de los inversionistas y de los negocios en general es que se trata de, ellos tienen sus pérdidas medidas. sí. Jeff Bezos, por ejemplo, hace un tiempo atrás que, Increíble. que perdió unos 40 billones, millones, no recuerdo exactamente la cifra, y las personas pueden decir, "Sí, o sea, este pana debe estar destruido por dentro, debe estar haciéndose pedazos", Sí, y lo interesante es que esas personas no se están haciendo pedazos porque trabajaron en un sistema de creencias que los ha hecho unas personas tan tranquilas personalmente, internamente, tan cargados de energía positiva y de ese interior en el que tenemos que trabajar, que ya esa pérdida no es que a ellos no les importe, porque obviamente ellos buscan es la rentabilidad, pero of esa course. pérdida ya estaba estipulada en su plan Sí, y eso no causa ningún tipo de emoción negativa en ellos, porque eso ya estaba, digamos que seteado en su estrategia de inversiones o de negocio. Y es ahí donde entra esta nueva creencia sí. que nosotros traemos, que digamos que son los tres pilares Ujú. que necesitas tal vez para hacer ese salto y ya estar en el lado derecho del cuadrante. Porque obviamente no caes en el lado derecho por arte de magia. Sí, o por transitividad, pues. Entonces necesitas este nuevo sistema de creencias que tenemos acá para ustedes. A mí me enorgullece mucho esto porque, a ver, voy a hablar por mí, ¿no? En mi creación de productos, yo suelo como conectarme mucho conmigo, en primera instancia, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué me hace sentir bien. Sí, Y paso después a una segunda etapa, qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere la gente, qué es lo que está buscando. Entonces busco la igualación o el encuentro de esos dos mundos, lo que yo quiero con lo que la gente quiere. Eh, pero en esta oportunidad, creo que todo esto se ha dado de una manera tan espontánea, porque, o sea, el que tú hayas tomado la decisión, el que yo te haya recomendado Kiyosaki, el que tú te hayas sumergido de cabeza en este mundo de comprender los sistemas financieros, entender qué es el dinero, la creencia falsa del dinero y que si eres dinero entonces eres drogadicto, o sea, si tienes dinero eres sí, drogadicto o que te va a ir mal en la vida, porque el dinero es malo, ¿sabes? Todas estas falsas creencias al final sí, del día, que no quiere decir que todos los que tienen dinero son unas maravillas, porque habrá gente que de verdad claro. son terribles. Y es interesante como plantea Kiyosaki el dinero, el tema del dinero, siento que es extremadamente importante a la hora de hacer ese salto al lado derecho del cuadrante, que él plantea el dinero como un sistema de creencias. El dinero es un sistema de creencias porque él lo plantea en el momento en que Nixon, el presidente Nixon de los Estados Unidos, en el 70 y por 70 y allá, algo, sí. exactamente no me acuerdo cuál es el último dígito, él saca el dólar del gold standard. Ajá. Y en ese momento ya el dólar, Increíble. la impresión de los dólares por la Reserva Federal no es equivalente a la reserva de oro. Sí, no se compensa uno con Entonces otro. quiere decir que lo que están imprimiendo es papel que en algún momento, o sea, un papel que no Sí, tiene valor real. sí, porque un billete de $100 no vale $100 hacerlo. Exactamente, Eso costará centavos de dólares, hacer un billete de $100. O sea, el físico papel que al final no claro, vale $100, pues, claro, y ya cuando el dólar ya no es parte de que el dólar es, digamos, la moneda en que rige referencia. el mundo,
ya no es parte del gold standard. Entonces, ¿por qué vemos el dinero como algo inalcanzable? Si es Claro. algo que no tiene un respaldo atrás, ese respaldo de que en algún momento $100 equivalían a algo pesado. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y cuando ya comenzamos a entender el dinero con esa creencia, con ese cambio de creencia, Sí. en donde no es inalcanzable, donde es algo que no tienes que perseguir, sino hacer que llegue a ti, es ahí donde puedes tener ese trampolín para poder ser exitoso en el lado derecho de Del su cuadrante. cuadrante. Y entonces, claro, fíjate lo bonito de lo bonito de este planteamiento de Kiyosaki, que es un despertar, y por eso es que es tan bueno Totalmente. comenzar por ahí, porque, o sea, te da la verdadera percepción de lo que es el dinero. Y lo interesante es que él te da una ruta de cómo hacer para que tú no trabajes en función del dinero, sino que el dinero trabaje para ti. Pero nosotros, y como te hablaba de esa forma creativa de yo generar productos, de yo generar conceptos, de yo generar metodologías, me dio mucho orgullo que estas cosas se fueran dando tan espontáneamente, porque por primera vez ya no fuiste un apoyo en lo que yo hago, que siempre yo te he consultado y siempre tú me has dado tu punto de vista y siempre me has dado la visión más juvenil, más jovial, más millennial, aunque yo me creo millennial y de hecho lo soy porque yo nací justo en el año 1980, ese es los millennial 1.0, pues la primera generación, así que nadie me puede quitar eso. Y si usted, señor o señora, nació en el año 1980 o después, usted también es un millennial, dígaselo a su hijo, digan lo que digan lo que digan. Pero lo interesante es que, o sea, a pesar de que yo me siento jovial y siempre estoy preguntando como que cuáles son los cantantes nuevos y Luiso siempre me está nutriendo de esa cultura pop, me encantan las cosas nuevas, yo tengo siempre rechazo a las cosas antiguas o tradicionales. En esta oportunidad no es que Luis José me apoyó, sino que más bien fue como un encuentro y todo este conocimiento que tú has venido desarrollando y la experiencia que yo he tenido en la implementación de este tipo de filosofías, de este tipo de planteamientos de autores como Kiyosaki y de otros, nos hizo construir un modelo súper interesante y me da mucho orgullo presentárselos a ustedes porque es la fusión literal de tu Totalmente. conocimiento, de tu innovación, de tu experiencia o de todo lo que has venido adquiriendo con lo que yo he venido trabajando. Y así que por primera vez debutaremos La triple C. la triple C. Cuéntales de qué se trata la triple C, hijo. Sí, como tú venías diciendo, este es el reflejo de nuestras influencias y la forma en que nosotros interpretamos cuáles son esos tres pilares que realmente necesitas para ser parte de ese lado derecho del cuadrante y que en esas creencias antiguas nos han dicho necesitas un porcentaje de esto, un porcentaje de esto Ajá. y un porcentaje de esto. Claro, como que, por ejemplo, si tú quieres ser bueno en algo, tú tienes que dedicarle la misma importancia a cada algo. Suponte que sean tres características necesarias para tú alcanzar algo. Entonces tú tendrías que dedicarle 33% a esto, 33% a lo otro y 33% a lo otro, porque en teoría es un 100. Exacto. Pero Entonces, resulta que no. resulta que no. Es aquí en donde entra este triángulo poderoso, en donde cada elemento se retroalimenta entre sí. Y tenemos que tener el foco en ellos tres. No podemos de ninguna forma olvidar uno, porque si no el triángulo no se arma armónicamente. Sí. Es ahí donde planteamos 100, 100 y 100 de cada pilar. O sea que usted tiene que ser 100% enfocado en su capital. Y cuando hablamos de capital, hablamos la consecuencia de tener dinero. Porque si usted piensa en tener dinero, primero que vas a trabajar para tener dinero, y ahí es el gran problema, y de eso vamos a seguir hablando porque esto pica y se extiende. Usted tiene que dedicarle 100% de foco a la creación de capitales, ¿sí? Que es la consecuencia del dinero, 100% a la creación de conciencia. Sí, interesante cómo la palabra conciencia engloba esa percepción del medio ambiente y cómo digerimos eso que está pasando a nuestro Cómo alrededor nos adaptamos y cómo nos también. adaptamos y creamos ese yo interno que esté dispuesto a darle al ambiente y a no dejarse llevar por momentos que tal De vez crisis, de crisis. adversidad. Entonces ahí entra la importancia de tener un control de emociones, Sí, digamos, adecuado a las situaciones. sí, El tema de ser consciente
de esos hábitos que necesitamos para ser parte de ese 1%. Esos hábitos, ahí entra, bueno, la disciplina, el tema de... Sí, y también el tema, o sea, la disciplina, el enfoque y tal, pero también hay algo importante, que es que nos educan a que usted tenga algo, ¿no? Tenga un título, Sí, tenga plata. Si usted quiere tener amigos, tenga plata, creencias limitantes, ¿no? Si usted quiere tener un carro, tenga un título, ¿sabes? Esas cosas que en algún momento sí, nos limitaron formaron y y nos nos limitaron. limitaron. Y si te pones a dar cuenta, es todo lo contrario. O sea, esa creencia de que tienes que tener para llegar a ser alguien es al revés, compadre. Y de eso estaremos hablando en este pilar que, Sí. como te decía, también es 100%. Y el otro 100% es... Claro, aquí tenemos el otro 100% que está basado en la capacitación, Sí. en donde no podemos olvidar ninguna C de este triángulo, porque todas se van a retroalimentar entre sí, y esas personas que dan el salto no son aquellas que hacen ese salto porque ven este lado más fácil, porque bueno, porque como no obtuviste un título, tal vez el conocimiento te llega. No, y esas personas que hacen el salto no olvidan jamás el tema de la capacitación y le dan el mismo 100% de importancia. Es allí donde entra el 100-100-100. No podemos olvidar ninguna esquina, ninguna arista del triángulo. No, no, para nada. Y lo interesante de esto es que si a ti te llama la atención esta creencia triple C que estamos presentando, es importante que te prepares para el próximo episodio. Si es así, si es así. Porque en el próximo episodio hablaremos a profundidad de esta creencia triple C que creamos con mucho cariño y te daremos herramientas prácticas para que lo Claro, apliques en cualquier área de negocio, para que lo apliques en cualquier modelo en el que tú estés trabajando. Porque de nada sirve que usted sea un tremendo profesional, ¿verdad? Y profesional académico o de autoenseñanza, el que sea, si usted no tiene una conciencia social, pero una conciencia personal de quién es. De nada sirve que usted tenga mucho dinero y de verdad no sepa relacionarse con la gente y no se haya encontrado usted mismo, o que usted no tenga una preparación que le permita estar al nivel de ciertas reuniones o vínculos sociales. Y es aquí cuando este triángulo nos permite darnos cuenta de la nueva creencia que debemos nosotros activar para totalmente. lograr lo que nos hemos propuesto. Sí, es allí donde sale a flote esa activación de una creencia y desactivación de una creencia antigua y no ponerlas a confrontarse, sino activar, desactiva con tus acciones el tema de la percepción, que hablábamos hace poco de Sí, la percepción positiva y negativa, sí, donde si tú estás cargado, si tú cargas esa creencia que quieres activar de energía positiva, de enfocarte a este triángulo, a las tres partes del triángulo, vas a comenzar a activar esa creencia dentro de ti y vas a dejar de darle importancia a esa que quieres desactivar. sí. Entonces es ahí donde entra esa compenetración que queremos, que tal vez no te cause ruido el hecho de 100-100-100. Tal vez piensas que tiene que ser 33 de un lado, 33 del otro y 33 del otro. Es ahí donde tenemos que tener 100% de capacitación, 100% de conciencia y 100% de El capital. capital, papá. Bueno, señores, yo soy Luis Cones, @LuisCones. Soy Luis Jocones, @LuisJocones doble S. Esto fue El Negocio de la Vida. Tiene que dedicarle 100% al capital 100% a la conciencia. y 100% a su capacitación. Suscríbete y nos vemos pronto.